Usa estas dos librerías en OWL para formateo de números y te aseguro que te ahorrarán hasta 8 horas de dolor de cabeza, como me pasó a mí hace un par de días. Estamos creando una calculadora en OWL para un cliente que te permite ajustar la cantidad en las líneas de pedido, cantidades un poco más complejas. Y hoy día vamos a solucionar ese problema en el formateo de los números para presentar en pantalla al usuario dependiendo del idioma con el que esté trabajando. Porque, por ejemplo, aquí estamos con la localización de España, el separador decimal es la coma y como ves ya todo está sincronizado. Backend con frontend se ve exactamente los valores como debe ser. Pero si quiero cambiar la localización del usuario en el idioma, por ejemplo, me voy a perfil y lo cambio a inglés. El separador de decimales ahora es el punto. Si vuelvo a abrir, vemos que tanto backend como frontend se ha cambiado el separador decimal inglés Estados Unidos, pues ahora ya es el punto. Estos inputs solamente me aceptan números, está controlado, está formateado. El cliente me reportó un par de errores. Primero me dijo que el separador decimal solo funciona con punto y es verdad, por defecto funciona con punto. El punto del pad numérico no funciona en algunos teclados. Eso también era un problema, entonces lo tuvimos que ajustar. Como podrás imaginar, me tocó cambiar toda la implementación en parte de los inputs que estamos viendo aquí. Esto te puede pasar en cualquier momento, por eso he decidido compartir este video contigo. El refactoreo es un poco extenso, pero hoy les voy a compartir las claves, simplemente la base para lograr trabajar de forma efectiva con los formatos numéricos por región con el idioma del usuario automáticamente. Para solucionar este problema recurrí a mi super truco de siempre, ingeniería inversa, para descubrir cómo Odoo maneja de forma nativa el formateo de números para no reinventar la rueda. Y se necesitan los inputs para que el comercial ingrese y calcule la cantidad en las líneas de pedido. La solución está en estas dos librerías. FormatFloat es una librería que nos sirve para imprimir en pantalla, sobre todo cuando le queremos mostrar al usuario. Hay que pasarle los digits. Aquí te doy un truco. Pásale digits, como ves ahí el array, le pongo true y el 3. Eso quiere decir que no va a redondear al alza, va a mantener los decimales y me va a formatear con 3 decimales, sin redondear al alza. Ahora, la localización, la librería número 2, te dice cuál es el separador decimal del usuario en ese instante, dependiendo de la configuración de su idioma, para hacer el parsing de forma inversa. El resultado visual es el que ves en pantalla. Si tenemos una variable con una cantidad 0,027 en nuestro input, si el usuario tiene idioma español de España, se va a mostrar un 0,027, localización e idioma en Estados Unidos, lo va a ver con 0.027, como ves en pantalla. Dos claves que quiero que te lleves en este video. La primera, conoce el core de Odoo. Utiliza las herramientas nativas en lugar de copiar cientos de líneas que te puede dar una IA, por ejemplo, si estás utilizándola. No copies por copiar, analiza el código, reflexiona sobre el código, intenta buscar siempre el código nativo que nos ofrece Odoo, porque esas funciones ya están preparadas para trabajar de forma efectiva y eficiente. La segunda, no hace falta que memorices código. Vuélvete sí un experto en buscar la solución dentro del propio Odoo, porque ya todo está inventado, todo está ahí. Aprende a ser un sastre, como siempre lo comento, para que puedas aprender a confeccionar todo lo que quieras, cualquier prenda que tú quieras. No busques tutorial 2 minutos en YouTube para aprender cómo poner un botoncito, cómo aprender a poner un bolsillo, en conocer el ecosistema completo de Odoo, y entonces no vas a tener ningún problema cuando te tengas que enfrentar a proyectos nuevos que quizás nunca los has hecho en tu vida. Pues no pasa nada, los que conocemos el core no nos preocupa eso, porque siempre vamos a encontrar una solución. Chaval, si quieres dejar de perder 8 horas en tonterías y aprender cómo se hace de verdad, te espero en el máster avanzado de OWL en Campus Cleverit. Aquí no venimos a poner botones, compadre. Venimos a dominar el código. Guía práctica en la descripción, y si te gustó este video, ya sabes, suscríbete y únete al pelotón bravo. Misión cumplida y con el decimal bien formateado. Nos vemos en el siguiente despliegue técnico, compadre.